Estamos grabando, estamos grabando. ¿Dónde está? Ahí, de esa forma. Cerca a mí para que me escuche. ¿Ya se está grabando? Sí, es para. Listo, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta sesión del Club de Lectura Isbelia. Vamos a discutir un clasiquísimo de la literatura que es Frankenstein. ¿Listo? Siempre hay que contar el mito o la historia de fundación de Frankenstein, que es una de las historias más importantes o de las anécdotas históricas más importantes de la literatura, porque esa noche nacen dos grandes personajes, ¿no? Entonces, la historia cuenta que en ese año, que fue para 1800, como 15, 10, 15, hubo un verano muy frío en Europa. Al parecer hubo como un volcán que hizo que se cubriera de ceniza Europa y el verano nunca llegara realmente bien. Entonces todo ese año Europa vivió oleadas de frío. Esta gente, Mary Shelley, su esposo, o con el que salía en ese momento, hay otro señor, Lord Byron, y el asistente de Lord Byron, se juntan en una casa de campo en Ginebra, y como no pueden salir, y en esa época no había televisión, no había internet, no había videojuegos de mesa, dicen, pues, concursemos a ver quién escribe la historia más tétrica. Lord Byron, de ahí es este escritor. Sí. Lord Byron y su asistente crean el primer cuento moderno de vampiros. Se llama El Drácula. Vampiro, del cual Bram Stoker saca Drácula. ¿Sí? Entonces ahí nace la literatura de vampiros. Y Mary Shelley, con solo 18 años, saca Frankenstein, la primera novela de ciencia ficción, por lo menos de la modernidad. Entonces es muy importante para la historia de la literatura esa noche, porque esa noche demuestra que la literatura es un asunto de concurso, casi, como de que hay una motivación de competencia detrás de la escritura. Se empieza a hablar de la escritura como una habilidad que yo pongo en tela de juicio y de la cual salieron también que salieron dos grandes vertientes de la literatura. Como sucedió en ese contexto oscuro y como ambas novelas pensadas, no, todas las historias, pero estas dos vertientes literarias estaban pensadas desde el horror, también se inauguró un poco toda una tradición de literatura de miedo con un montón de tópicos comunes. La tormenta, el frío, la montaña, el castillo, Europa, toda esa idea que nosotros nos imaginamos de Halloween, no sé, piensen en, no, ¿cómo se llama esta película de psicosis? La de Hitchcock, la de Chin, Chun, Chin, Chun, donde ella la matan en la, eso. ¿Se acuerdan que en esa novela, la casa donde vive, en esa película, la casa donde vive la mamá de esta persona es una casa que parece un castillo abandonado, como la casa de Sabrina, la bruja adolescente, como esta idea de que las cosas malas suceden en casas como las de aquí, este barrio, viene de esa época. Sí, es el poder que tuvo la literatura en ese momento. ¿Listo? Entonces, Mary Shelley dice que en un sueño se le apareció su historia, que ella sufría mucho, que todo el mundo le preguntaba todas las mañanas, bueno, ¿cómo va su historia? Porque se dieron como una semanita para escribirla, y ella decía nada, 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 hasta que en un sueño se le apareció esta historia. Hay investigadores que han demostrado que pues, no fue tan un sueño, que ella ya había tenido un montón de información, por ejemplo, había ido a un castillo de una familia llamada Frankenstein, de ahí sacó el nombre, que ella tiene conocimiento de cierta ciencia que está sucediendo en el momento, es que ella tiene, o más bien, para el momento, Ella es víctima. Benjamin Franklin ya había logrado hacer algo con la electricidad. Ah, sí. Y entonces ya estaba sonando en Europa que existía algo como la electricidad. Sí, ya se estaba como naciendo la ciencia moderna y la tecnología. Entonces, ella, si bien puede que haya sido un sueño, sí logra mezclar esas cosas y sacar esta novela. La primera versión la saca sin nombre, precisamente porque es una mujer de 18 años y en esa época difícilmente le iban a publicar a una mujer. Pero el haber sido tan exitoso hace que desde la segunda edición ya la firme con su propio nombre y que ella ya sea reconocida como una escritora famosa.
Hay que tener en cuenta que ella viene de familia de escritores y que su mamá es una de las primeras mujeres del movimiento de liberación femenina en Europa. La mamá ya estaba peleando por cuestiones como el voto femenino o el reconocimiento de la mujer como un ente político. Entonces también hay un montón de influencias. De hecho, hay un par de momentos en los cuales se habla de eso. En uno, cuando Frankenstein está hablando de la turca, de Safi, Ah, de Safi, sí. de esa historia, ella dice, yo no quiero volver allá donde las mujeres no tienen derechos. Yo quiero estar aquí donde ya somos gente culta y las mujeres tienen derechos. Entonces, si ven, ya hay una influencia también como de una familia culta. Y la otra es, en un momento, Víctor Frankenstein, cuando él decide no hacer a la novia, él lo dice. Nada me garantiza que este nuevo monstruo no vaya a ser igual, que vaya a querer. Frankenstein está, el monstruo está suponiendo que la mujer se va a subsumir a él sin que yo lo hubiera creado. Y yo al menos no me atrevo a eso. Yo creo que un escritor hombre hubiera dicho sí, claro, al crear Tiene que estar una mujer monstruo con un hombre monstruo, obviamente la mujer monstruo se va a casar. Pero aquí ya hay una pequeña intuición como de ella, porque de ella, de mujer, como venga que vamos para hay adelante. que preguntarle a las mujeres también, ¿no? Sí, venga que la mujer también elige y vean que el personaje de Elizabeth también tiene mucha voluntad. Ella dice, yo me quiero casar porque pues es lo que nos dijeron, pero si tú no quieres, pues yo no quiero, ¿no? Entonces tenemos ya un montón de cuestiones como innovadoras en su escritura que le permitieron ser reconocida como una escritora mujer. Entonces es de las primeras escritoras mujeres que tenemos como clásicos que empezamos a apreciar por ella misma y de muy chiquita. Ella escribió un montón de cosas, como copiarlas y pegarlas me habría llenado toda la página, ¿listo? La más importante, Frankenstein, de resto poemas, ensayos, libros, sí, como ensayos de literatura, y ante todo ella era la editora de Percy Shelley, de su marido. Ella fue la que le sacó los poemas, ella fue la que los limpió, ella fue la que los mandó a las casas editoriales. Entonces también demuestra un montón de trabajo editorial, de que esta mujer entiende cómo funciona el mundo editorial. ¿Listo? Mary Shelley muere en el 51, ya siendo muy famosa y ya viendo como el efecto que tuvo en la literatura, la escritura que ella hizo. Sobre la novela, pues sabemos rápidamente, este es un joven estudiante de filosofía natural. Hay una cosa muy chévere de la novela y es que es escrita y sucede como en un momento de transición. ¿Listo? Julio César está en lo cierto al decir que estamos escapando un poco del yugo de la religión, no porque sea el Renacimiento es unos 200, 300 años antes, estamos en lo que llamamos la Ilustración. En esa misma época tenemos gente como Kant, que es el que nos está diciendo las leyes, la libertad, como el que inspiró, digamos, la libertad de América y de Francia, como todo este pensamiento que desarrolla nuestro pensamiento liberal, demócrata, empieza a surgir en esta época. Entonces vemos como el mundo antes y el mundo ahora. Él no va a estudiar química, lo mencionan así, pero no hay una facultad de química, no hay ingenieros, no existe eso. En esa época uno estudiaba filosofía y había una pequeña rama que era filosofía natural. Aquí por ahí debe haber un montón de filosofía natural, solo que no alcanzo a leerlos todos. Pero sí hay algo como de Plutarco de pronto, de algunos Cicerón debe tener cositas por ahí. Los antiguos creían que la ciencia, la vida, lo que nosotros llamamos ciencia, solo era una rama adicional de la filosofía. Antes la filosofía buena era oratoria y política, debate y armar argumentos. Y en esa época empiezan a retomar a esos antiguos, esos medievales que decían cosas como que nosotros estamos llenos de humores, que hay una relación con, digamos, con los cielos que nos traen vida, y ellos empiezan ya a concretarlo. ¿Gracias a qué? A la filosofía de Kant, por ejemplo, a la Ilustración que nos dice después del Renacimiento, si ya no le vamos a explicar todo con Dios, si ya no vamos a explicar que el hombre fue creado, si ya no vamos a explicar que después de la muerte viene el cielo, si ya nos desvinculamos del mito teológico,
ahora hay que construir una nueva historia de cómo es esto. Y entonces la ciencia, esa filosofía natural que se separa de, digamos, principios teológicos, empieza a florecer. Y ahí es que nacen las ciencias como las conocemos hoy. Entonces tenemos esta persona que está en ese tránsito. Él va a una facultad de filosofía, pero termina siendo química en una época en la que todavía no se habían separado esas ramas. Por eso es que una universidad hoy en día es la que tiene filosofía. Cuando no tiene filosofía, es un instituto, es una escuela, es una fundación universitaria. Solo cuando tiene filosofía es que es una universidad. Y por eso las facultades hoy en día, la que sea de una buena universidad, al científico le hacen ver algo de filosofía. Un curso electivo, una cosita en humanidades, la cátedra javeriana, sea lo que sea, en algún momento le tienen que ver filosofía porque hay una conexión histórica que hay. Entonces él llega y también por eso no hay una precisión como científica de qué pasó, es producto de la imaginación, porque no hay manera que en esa época de verdad supieran nada al respecto del cuerpo humano, al detalle como luego nosotros hemos completado la historia, que son suturas, que son cables, que hay tornillos, que es la electricidad la que trae la vida. El libro nunca nos lo explica, ha sido Occidente el que lo ha completado a través del desarrollo, ¿listo? Entonces él logra su cometido y luego se da cuenta que qué embarrada, él no quería eso, se enloquece y él trata de huir. Uno está acostumbrado a pensar que Frankenstein sale y mata a todo el mundo y luego llegan los ciudadanos encolerizados con antorchas y trinquetes y lo persiguen y lo matan. Pero eso nunca pasa. Realmente uno nunca sabe. Si uno no sabe, si uno no se lo ha leído, yo me imagino, la primera vez que yo me lo leí, recuerdo mucho como esperando que el monstruo venga y mate a alguien, ¿no? Y este tipo sigue hablando de su locura, de su viaje de vuelta, de las montañas, de los picos, de los lagos, de la... ¿no? Entonces uno no espera eso de una novela de miedo. Ya les cuento por qué. ¿Listo? Con el tiempo luego el monstruo tiene todo un proceso de humanización y descubre que todos los humanos tenemos algo que él no tiene y es familia, conexión. Todos nacemos de alguien. Él no. Por eso la discusión, digamos, de los bebés probeta es una discusión de Frankenstein, es ¿cómo hacemos para hablar de seres humanos que no nacieron como nosotros? Fruto de una relación amorosa entre un cuerpo masculino y un cuerpo femenino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esta novela es muy importante porque al ser de las primeras historias que pone en tela de juicio o ficcionaliza la posibilidad de un ser humano que no nace bajo condiciones biológicas normales, nos hace preguntarnos entonces, ¿qué es el humano? ¿No? Es como cuando con la inteligencia artificial uno se pregunta, ¿qué es la inteligencia? Si ya un robot puede hacerme el ensayo, ¿es el celular inteligente? ¿Es el robot inteligente? ¿O qué tengo yo adicional que no tiene el robot que hace que yo sí sea humano y esa inteligencia sea artificial? Cada vez que como humanidad logramos recrear algo que sucede, que creíamos que era exclusivamente humano, fuera de algo que no es humano, nos vuelven a surgir las mismas preguntas. Es como, entonces esto no es humano y esto es replicable en otros lados. ¿Qué es lo que nos queda? ¿Cuál es el límite del humano? ¿Dónde más escarbamos para que mi intuición que dice, por muy querido que sea, el monstruo es monstruo? Sí, por muy afable, buen educado y bien intencionado que sea, el monstruo es monstruo. ¿Cómo hago yo para lidiar con esa intuición? ¿Cómo la literatura explora eso? Entonces, eso es una exploración sobre los límites del humano en un momento en el cual ya se ha caído toda la historia en la cual el humano, o la gran narrativa de que lo humano es invención de Dios, y ahora lo humano puede estar a las manos de lo humano mismo. Además, es de las primeras obras en las cuales la tecnología es una parte importante, por eso se llama ciencia ficción. Hay gente que dice, no, no es ciencia ficción porque no hay concepto de ciencia, porque no hay descripción de la tecnología, pero hay otros que dicen, sí, es en el primer lugar en el cual un artefacto tecnológico, o sea, una creación humana, tiene agencia en una novela y por lo tanto nos habla de cosas imposibles. Fíjense que todo elemento de ciencia ficción implica un descubrimiento humano. 20.000 leguas sobre el viaje submarino es sobre un submarino que va hasta abajo. 80 la vuelta al mundo en 80 días es sobre una invención que permite superar el, el,
los límites del espacio y del tiempo. Entonces, cada vez que hay una superación de eso, tenemos ciencia ficción. Cada vez que nos imaginamos algo que todavía no ha sucedido, tenemos ciencia ficción. Entonces, esa es de las primeras que lo es. Y es una reflexión sobre la ciencia. Entonces, yo les pongo géneros literarios y temas. Vamos a ir viendo primero por géneros literarios. Primero y más importante, eso es representante de una cosa llamada novela gótica. ¿Qué es la novela gótica? Es un periodo de esta novela del romanticismo que hay ahí, que se está resistiendo a una tendencia en la literatura. Hay una tendencia en la literatura que dice, vamos a ser realistas. De aquí 20, 30 años después de esta gente, aparece Charles Dickens, Las Brontë, Jane Austen, todos esos clásicos de la literatura inglesa que son historias realistas. La literatura va a describir el mundo tal y como es. Además que hemos descubierto un montón de mundo, entonces necesitamos mucha literatura que nos diga cómo es eso fuera de Europa. Y esta gente dice, no, esperen, párenle ahí. La literatura, si se pone a describir solo lo real, pierde algo humano, que es la posibilidad de la creación, la imaginación, lo misterioso en tales. Entonces la novela gótica es ese pedacito, como esa resistencia a la novela realista, que se llama gótica porque explora mucho parajes como liminales, espacios desconocidos. El castillo, el bosque, el fuerte abandonado, el barco en la mitad del Polo Norte. Fíjense que de Ginebra no nos describen nada. No sabemos si Ginebra es una ciudad grande, pequeña, si tiene castillo o no tiene castillo. De Ingolstadt tampoco sabemos nada. Sabemos cosas las descripciones son bonitas de las cosas antiguas. Los castillos por el Rin, Oxford y los picos, las montañas, el Polo Norte, Rusia, ¿sí? No se nos describe la civilización, la ciudad, ¿sí? Se nos describe el paraje aislado, porque la literatura gótica, la novela gótica, lo que dice es voy a explorar ese paraje, el castillo abandonado, porque ahí hay algo que se quedó en el tiempo. Empieza a haber una conciencia de la ruina, del pasado, de la historia. Antes del descubrimiento de América, Europa tenía una concepción del mundo muy permanente. Platón había sucedido hace 1000 años, 1500 años, pero les hablaba a su oído. Platón y Aristóteles eran los clásicos que leían. Después del descubrimiento de América, después del Renacimiento y cuando nace la modernidad, hay una conciencia de pasado. Ya eso empieza a ser viejo. Ya no es mi contemporáneo, yo ya estoy leyendo las voces viejas. Y empezamos a explorar eso viejo, esas ruinas, y la literatura gótica explora esto un montón. Otro gran ejemplar de literatura gótica, toda la línea de literatura de vampiros de literatura gótica. Todos los vampiros están en castillos, lejos, donde el sol no llega, donde no llega nada, donde solo hay animales, fantasmas y muerte. ¿Listo? Y además hay una explotación de la arquitectura de una manera impresionante. Leer eso es leer, es entender cómo son las ruinas. ¿Listo? La novela gótica hace parte o es un producto del romanticismo. El romanticismo es un montón de cosas que uno entendió mal. Cuando uno dice que alguien es romántico, uno piensa que alguien es cursi, ¿no? Como amoroso. Pero cuando alguien dice en el siglo XVIII que algo es romántico, nos referimos a un intento por reencontrarnos con la naturaleza. Ya no hay Dios. Entonces yo ya no puedo ver a Dios en cada cosa. O más bien, yo ya no tengo esa relación con la naturaleza como de que es la creación de las cosas, sino más bien como que la naturaleza es un reflejo de mi mente. Como que yo en el clima, en las montañas, en el paraje en el que estoy, es como yo soy. Porque, de nuevo, la vida en las ciudades y el realismo y esta ilustración y este cientificismo ha hecho que la gente pierda conexión con el campo y con la naturaleza. Les voy a leer un par de pasajes en los cuales vemos cómo esto es una descripción romántica clásica. Por ejemplo, cuando me describen a Elizabeth, la prima, a pesar de ser vivaracha y animosa, sus emociones eran intensas y profundas y su disposición inusitadamente afable.
Nadie era capaz de disfrutar la libertad como ella, aunque también sabía someterse con infinita gracia a las normas y las imposiciones. Primero, estamos describiendo gente que es rebelde. El romántico siempre tiene un lado de rebeldía. El que sigue las normas no es romántico. El poeta, el visionario, el artista, entiende que con las normas, con la civilización, con la ciudad se perdió algo, que hay algo emocional en mí, que hay algo mío, que de pronto yo no entiendo. Antes lo llamábamos Dios, ahora lo llamamos el espíritu de la naturaleza, como que toda la filosofía en este momento está tratando de darle sentido a dónde está la personalidad, por decirlo así. Y entonces los románticos dicen, la personalidad está afuera. Yo como poeta encuentro en el mundo lo que soy yo. Tenía una imaginación desbordante y al mismo tiempo su capacidad de disciplina era inmensa. Su apariencia física se ajustaba fielmente a su disposición anímica. Eso es el romanticismo. La gente que es fea es mala. La gente que es bonita es buena. Porque lo físico es manifestación de lo interior. En esa época, Kant estaba inaugurando una línea de la filosofía llamada estética. No es que antes no se hubiera pensado qué es lo bello y qué es lo malo, pero Kant es el primero que le da en la modernidad un lugar científico a investigar lo bueno y lo malo. Científico. Uno lee lo que dice Kant y es absurdamente racista y absurdamente centrado en lo bello. Entonces él describe los alemanes son todos blancos, mentes amplias, narices aguileñas, ojos azules, monos porque ellos son buenos. Los irlandeses, aunque son un poquito bonitos, son demasiado pelirrojos. Y eso es demostración de que tienen mucha pasión y están loquitos. Y entonces por eso son tan violentos. En el mismo libro lo hablo, hay una referencia a eso. Sí, entonces toda esta época está pensada en la apariencia como manifestación del interior. ¿Listo? Cuando lo meten preso. Cuando matan a Calvin. Loquito, loquito, sucio, oliendo No, feo. no, no, hace la referencia de los alemanes y Sí, de los que él irlandeses. dice como, ¿por qué me están atendiendo así en tierra de ingleses? Si los ingleses son, Kant no lo dijo, gente muy sensata, gente muy sobria, gente muy fría, y le dicen, no sé de los ingleses, aquí somos irlandeses y somos otra cosa. ¿Listo? Entonces dice, sus ojos color avellana, aun siendo vivaces como los de un pájaro, poseían una atractiva dulzura. Su figura era esbelta y etérea, ¿no? Entonces ahí también hay ciertas ideas de lo fantasmagórico. Las mujeres bonitas, ¿se acuerdan todo lo que hemos hablado muchas veces sobre la tuberculosis? Y cómo en esa época la mujer más bonita era la que se estaba muriendo. Entonces era una mujer pálida con rubor en las mejillas. Entonces ella tiene esto, es preciosa y es etérea. Uno no sabe si Elizabeth es flaca, alta, no importa, es etérea. Pero sí sabe que al final perdió peso. Sí. Después de la muerte de William. Y ya se ve menos animada. Y a pesar de su gran resistencia al cansancio, parecía la criatura más frágil del mundo. Yo amaba su comprensión y su fantasía y me encantaba estar con ella. Entonces, él no la está describiendo como es mona, es alta, es inteligente. Le está describiendo que su forma es una manifestación de su realidad. Vean otro pasaje. Esto debe ser cuando él vuelve. Se murió el hermano, él vuelve, nadie sabe qué ha pasado con el monstruo. Pasaron los meses de verano y yo seguía ocupado. Ah, no, esto lo está haciendo, mentiras, ella está haciendo el monstruo. Pasaban los meses de verano y yo seguía ocupado en cuerpo y alma en un único propósito. Fue la estación más preciosa del año. Los campos habían dado una generosa cosecha y las viñas procuraban una vendimia abundante. Pero mis ojos eran insensibles a los encantos de la naturaleza. Está loco. Un loco se desconecta de ese mundo. El científico, el burócrata, el militar, es esa persona que se deja desconectar de la naturaleza y se mete en la locura de la producción. Hay un deseo de hay un sí, regreso a lo idílico, el campo como lugar predilecto. Eso es lo que decimos cuando hablamos de un romántico. Vamos a ver qué hay otro. Ahora sí, ya cuando volvió y entonces lo llevan allá a la montaña para que se relaje. Y grita, mis queridas montañas, mi hermoso y amado lago, ¿cómo recibís el viajero errante? Vuestras cumbres despejadas, el cielo y el lago azules y tranquilos, ¿auguran la paz o acaso se burlan de mi tristeza? Uno no es, más bien uno heredó eso culturalmente.
Los bogotanos somos gente fría. ¿Por qué? Pues porque llueve. Los costeños son gente alegre porque hace calor. Son gente floja porque es que en el calor no se puede hacer nada. Sí, nosotros heredamos esa visión. El clima determina el carácter. En ese sentido, nosotros somos gente muy romántica. Y por último, quiero que veamos que el personaje más romántico que tenemos es Clerval. Ah, sí. Clerval, el amigo va extasiado en ese viaje. Una Pero poeta. Elizabeth también, Elizabeth de la última carta que le escribe cuando está allá en la cárcel, le dice, no importa, para mí lo más importante es que tú estés bien. Pero ojo, no es el romanticismo cursi, sino el romanticismo poético. De Clerval dice, Clerval fue una persona formada en la poesía misma de la naturaleza. Ahí está diciendo, es un romántico. El poeta que es poeta no le canta al gobierno, a la institución, a Dios, a la justicia, a la paz. No, le canta a los ríos, las montañas, porque esa es como la visión más legítima del ser humano que se está perdiendo con la ciencia. ¿Listo? También tenemos una cosa muy común en el romanticismo y muy común en esa época de la mano. Drácula es igual, que es una novela epistolar. Y entonces, como uno no sabe eso, cuando uno empieza, uno dice, nunca me dijeron que estaba en la nieve, nunca me hablaron que esto era un barco, nunca me hablaron que, ¿sí? Si uno empieza diciendo, un tipo describiendo, ay, yo quería descubrir el Polo Norte, hermana mía querida preciosa, me fui por ahí, uno dice, ¿será que descargué el Frankenstein equivocado? Se me olvidó, exacto. Ya se me olvidó de la intervención. Ese tipo, esa aparición de esos personajes, yo iba leyendo cuando primera carta a no sé quién, y yo, pero ¿quién es este ¿Se que está- acuerdan quién es este que está de- escribiéndole la carta a la hermana? O sea, Pero es que ¿de uno dónde sabe apareció? que es Frankenstein como en el capítulo 9. 9. No, pero Sí. a mí me escuché, a mí fue porque me desubicó el momento, Al final. el momento en el que empieza a escribirle algo que no, yo venía con la relación de la novela. Y cuando sale este escribiendo cartas y yo le decía, más ¿de dónde te aparecieron este? Y además la primera parte es como más complicada. ¿Quién está? De deslucidar, porque uno no está acostumbrado a la literatura epistolar. Hoy en día, ¿cómo narramos lo que una persona piensa? Porque mandó un email, porque me llamó y me dijo, porque en su Facebook publicó, porque la historia de Instagram está diciendo. En esa época solo podíamos comunicarnos por cartas. Y entonces hay todo un rito. Vean, lo que hace la gente que estudia literatura de esta gente es meterse a leer cartas. Sabemos lo que hizo Mary Shelley, sabemos que esa noche hizo frío, sabemos que se lo soñó, porque ella lo escribió en cartas o en el diario. Y vemos también la novela, nos habla cómo es eso del diario. Porque además uno le dice, bueno, le dice a la hermana, te voy a contar la historia. Y empieza. Yo, Frankenstein era chiquito y yo me imaginaba y yo creía, y uno dice, pues Walton, o sea, aunque tuviera una grabadora, no lograría esa precisión. Y luego dice, no, es que Víctor Frankenstein cuando vio que yo anotó, le metió mano. Entonces también hay un proceso en el cual ellos son conscientes que la carta y el diario es el legado que dije, que cuando la gente se muere, hay que decidir qué hacemos con sus cartas, dónde las guardamos. Todas las de Mary Shelley están en Oxford. Eso me pareció chévere del libro también, el tema de las cartas. Y lo lleva a uno a imaginar el tiempo que demoraba en llegar a una noticia, la noticia de la muerte al mes. Sí. Sí, o sea, tenía que suceder algo para que fuera tan rápida eso. Pero en el libro lo lleva a uno a allá. Y que uno está solo. Walton empieza diciendo, estoy solo, hermana mía, estoy solo. Y solo, y en la escritura es que van nombrándose y narrando lo que ellos son. Entonces tenemos un montón de novelas que juegan a eso. También, si hay una carta, quiere decir que hay evidencia. Sí, para nosotros ya es como, ay, pues esta persona se lo inventó. Pero fíjense que Frankenstein le dice, el monstruo le dice a Frankenstein, tengo las cartas y el diario de Safí que demuestra que lo que yo te estoy contando de esa familia es verdad. Y él le dice luego a la hermana, cuando encuentres este diario, si te lleguen estas cartas, van a saber que esto es verdad. Nosotros diríamos, tengo un pantallazo. Ah, vea, la evidencia. Tengo los chats, tengo el audio, tengo la chuzada. Allá tengo las cartas. Entonces también es una estrategia para que la gente diga,
oh, esto sí sucedió. Es el típico basado en hechos reales. ¿Sí? Como ese es, para ellos una carta es basada en hechos reales. Y la literatura epistolar permite cosas que es como esta, muy del romanticismo, como las muñecas rusas. La historia dentro de la historia. Entonces todo empieza en un marco. Walton está triste, se encuentra a Frankenstein. Frankenstein le narra. Y llega un momento en que el monstruo nos narra. Y nos narra una historia de otra gente. Y eso siempre pasa. ¿Se acuerdan de la María de Jorge Isaacs? ¿Cuál es la historia de la María de Jorge Isaacs? Porque María y su Efraín se le va y él se va a estudiar a Francia y entonces María queda sola y triste y le da tuberculosis. Y en algún momento cuentan una historia, ¿se acuerdan? Ella tiene una empleada negra. Y la empleada negra narra cómo su familia llegó desde el África, cómo fueron traídos a América y toda la historia de amor que hay detrás de esa familia esclava que ahora atiende a la familia de María en el Valle del Cauca. Y eso siempre va a pasar en una novela epistolar. Siempre alguien me trae otra historia. Eso es muy típico del romanticismo. Generalmente esa otra historia sirve como marco o me sirve para medir la capacidad de hablar de las personas. Esas historias se tienen que contar bien. No importa si la historia es verdadera, sino más bien que esté bien contada. Y también porque me da pautas de lo que se considera bueno o malo. La historia de esa familia pobre no es una familia pobre cualquiera. No, no es una historia que valga la pena porque ellos sean pobres y ya. Si ellos fueran solo campesinos, Frankenstein no les para bolas. Pero es la historia de alguien caído. Es la historia de alguien noble que cayó en la miseria y que ahora a través de su historia yo voy a aprender la historia de Europa, la historia de Europa de Oriente, la historia de Francia, ¿sí? Eso me parece. Cómo hablar, cómo amar. De verdad que el monstruo es demasiado culto. Sí, él habla cosas como la humanidad, Dios, la creación. Y eso solo se puede aprender de gente que es realmente culta. Entonces, la novela epistolar nos permite eso. Y finalmente, ciencia ficción, que ya les conté cómo es. Ahora vamos con los temas. Ahí están medio cruzados. Empecemos con la ciencia y su relación con lo divino, que pues lo hablamos bastante ya, ¿no? Y ahí me voy a referir al título, que es el párrafo que está abajo. La novela se llama Frankenstein o el moderno Prometeo. Ya le quitamos esa parte porque es que para nosotros Prometeo no es nadie. Pero toda esta gente leyó a esta gente. Y entonces en algún lado, por ahí en Esquilo, hay una obra de teatro de Prometeo, se llama Prometeo encadenado, que habla sobre precisamente la relación conflictiva entre creador y creación. Y cómo el ser votados en la humanidad, en el mundo, nos genera desasosiego y siempre le queremos echar la culpa a alguien. ¿Listo? Todas las mitologías tienen un Prometeo. Todas las historias mitológicas tienen un ser que funciona como puente entre el creador y su creación, que generalmente es traidor de los dioses y amigo de los hombres. La historia de Prometeo es sencilla. Es uno de los titanes. Él ayuda en algún momento en la creación de alguno de los hombres, porque hay como 20 versiones de cómo se crean los humanos. El caso es que en esa versión los humanos son torpes y no están dándole a Zeus lo que Zeus pide. Zeus los crea y Zeus quiere que lo adoren, pero los humanos son torpes, son bobos, no tienen tecnología y no saben adorar. Y entonces Prometeo dice, para que los humanos puedan adorar a Zeus bien, necesitan tecnología, necesitan fuego. Sin el fuego yo no purifico la carne, que es el sacrificio. Entonces él se roba el fuego del Olimpo y se lo baja a los hombres. Y gracias a que los seres humanos reciben el fuego, se desarrollan como civilización. Entonces Prometeo es la figura mitológica que implica el inicio de la civilización. ¿Quién es el Prometeo del catolicismo? Eva. Porque sin Eva seguiríamos viviendo en el mundo, en el paraíso. Es Eva la que nos trae el conocimiento y la que trae el pecado y la posibilidad. Trae la libertad. Sin el fuego, también. Sin el fuego nos toca quedarnos debajo de las piedras y de los árboles esperando a que no nos mate la lluvia. Y los animales nos dan miedo. Con el fuego ya podemos dominar el mundo.
Ya tenemos libertad del albedrío, lo mismo que con el conocimiento y la manzana de Eva. Antes, lo que Dios dijera, después, ya podemos elegir. Pensar, ya. Entonces, hay una relación con... Agradezca, lo bueno viene de ahí. Entonces, hay una relación con lo divino y, y este nuevo surgimiento. Claro, ya abandonamos como sociedad occidental, estamos abandonando el mito de lo divino como explicación de lo humano. Empiezan a nacer ciencias como la antropología. Antes no se podía hablar de antropología porque es que el hombre es semejanza de Dios. Eso es lo que estudia teología. Ahora que ya no hay esa conexión, hay que buscar qué es la humanidad. Entonces surge la antropología. Entonces empiezan a surgir esas ciencias que nos empiezan a decir que nosotros tenemos poder, tanto que podemos crear vida. Que no es falso. Eso es una premonición de lo que es la ilustración. La ilustración aceleró. Después de la ilustración viene Revolución Industrial, Revolución Americana, Revolución Francesa, todas las revoluciones de los pueblos latinoamericanos, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, Guerra Fría. Y la Guerra Fría, ¿qué es? El miedo a la muerte por la creación de la bomba atómica. Y es como constantemente, cada vez somos más conscientes que podemos crear y destruir. Antes era el Dios. Ahora la ciencia, que es algo que se puede aprender, se puede transmitir, se puede idear en un verano, uno puede crear un monstruo bajo esta postura, pues la ciencia es esta nueva apertura, es este nuevo Dios que entra a jugar con nosotros. Y eso nos pregunta, bueno, ¿cuál es la relación? Si venimos además de este ámbito, de este conflicto entre la tecnología como creación humana y la naturaleza como ese lugar prístino, original, puro al que quisiéramos volver porque perdimos los valores, hay que preguntarse es, ¿dónde empieza la civilización? Otro pasaje que es muy diciente de esto. Frankenstein está peleando con el monstruo. Están discutiendo por qué los mató y entonces Frankenstein, el monstruo tiene un plan, por favor constrúyame, solucioname el asunto afectivo, lo que yo quiero es afecto, lo que ustedes tienen y yo no es afecto, reconocimiento, deme algo que me dé afecto, reconocimiento. Un poquito Adán en el paraíso. Nadie lo reconocía y nadie lo quería. Todos los animales se querían entre sí, pero nadie lo quería a él. Y entonces, Frankenstein le plantea, él le dice, el monstruo, mi compañera será de mi misma naturaleza y se contendrá con la misma clase de comida. Nos prepararemos un lecho de hojas secas, el sol brillará para nosotros al igual que para el hombre y madurará nuestros frutos. Él no le está diciendo, yo necesito a la novia para montarme una ciudad de monstruos, yo no la quiero llevar a una mansión, yo no estoy pidiendo sábanas de seda y calefacción. Yo puedo dormir en el bosque como una bestia. Nos iremos. Nos iremos. Nos iremos para... La situación que te planteo es pacífica y humana. Y solo puedes negarte a concederla si deseas hacer galas de tu poder y la crueldad. ¿Quién es el bárbaro? ¿El monstruo o Frankenstein? Frankenstein. Porque el monstruo le está diciendo, mi solución es la humana. Me dieron la razón. Yo soy el que es verdaderamente humano en el fondo. Y lo humano es querer irse a vivir con el amor, el cariño, a un bosquecito y comer bayas. Y en muchísimos pasajes del libro, él busca eso. Él busca eso, La solo- parte buena, la parte humana, el amor, la aceptación de la... Que Frankenstein lo pervirtió. ¿Sí? Él recogió salió romántico. Sí, es romántico. Es que está bueno, Yo porque tengo una usted postura en la que realmente me parece de que las el malo hojas. es... Ahí casi que el bueno que parte de uno que es chico, lo mira uno como el malo y se pasa uno al monstruo, que es bueno. Porque acuérdense que Frankenstein antes de todo eso era muy bueno. Sí. Era un muchacho que amaba a su prima y a su hermana y a su familia, buen educado. Además viene de una familia extraña. En esa época todos los papás le decían, usted estudia derecho y usted ve, y él lo dice. Yo tuve un papá Clemente que siempre me preguntó, es un tipo bueno. Y de repente es más bueno el monstruo. Algo lo pervirtió, que es la ciencia, la tecnología, el fuego, la manzana de Adán. Entonces uno de a veces, siempre hay un conflicto con estas novelas y es, ¿debemos volver al pasado o la tecnología sí funciona? Y siempre la respuesta es,
Eso se perdió, el paraíso perdido, eso se perdió. Nos toca lidiar con lo que tenemos. Hay maldad en la sociedad. Es mi deber limpiarlo, pero siempre podemos caer. ¿Listo? Esa parte que acabas de decir de la familia, ¿sabes que es atípico también de este libro para esa época? De que el papá, porque el papá era el que era el salvador lo sacaba a la cárcel, el que él tenía la eso es atípico en ese Sí, tipo eso sí. de literatura de esa época, porque ahí no aparecía el papá casi en ningún lado, y que quedaba ahí, a menos de que fuera el heredero y era el que... También piensen que eso es una novela burguesa. Y también nos habla de que, pues, ¿quién se puede ir a una finca una semana a escribir una novela? ¿Quién? Hoy en día. La gente con plata. ¿Cuándo han visto que Frankenstein diga, saqué un billete y pagué? O hice cuentas de cuánto me sale el viaje. O se me acabaron los víveres. Uy, Pere monstruo pare, que es que no hay plata para el bus. No, ellos no tienen esas preocupaciones, ¿no? Sí, también es una cosa de la gente con dinero, es la que también se puede permitir comprarse una finca a las afueras de la ciudad. El resto de gente está trabajando, el resto son campesinos, bla, bla, bla. Pero ellos son gente millonaria. Y también habla entonces de lo humano. Y de lo humano es, ¿qué me hace a mi humano? Ser creado por un Dios a imagen y semejanza suya o leer. La respuesta de la novela es leer. Él lee 3 libros muy importantes. El primero es la de Werther, se me olvida el nombre en español, Son más paralelos. no, la triste vida del joven Werther. Ah, sí, la actriz, sí. Ese es la primera novela romántica. Tipo para romántico, Werther. ¿De qué es esa novela? Werther es un estudiante, se enamora de alguien, no le corresponden, se suicida. Y él lo dice, sufrí tanto porque me reflexiona sobre el amor. Entonces ese es lo primero, es romántico porque leyó la novela más importante del romanticismo en Europa. Luego lee Vidas Paralelas. Las vidas, las penas del joven Werther. Entonces esa es romanticismo. Las vías paralelas, ¿han leído ese libro? No, Es un ejercicio de Plutarco, que es el que nos hereda esta visión de que Grecia y Roma son lo mismo pero distinto. Entonces Plutarco, que es un autor romano, que lee muchos a los griegos, quiere darle el estatus a los romanos que tenían los griegos. ¿Cómo lo hace? A través de decir que los romanos son iguales a los griegos. Entonces hace toda una serie, esos son como 10 volúmenes de vidas paralelas o como 20, en el cual dice, Calígula, un romano, se parece a tal gobernante griego. Y él cuenta que son vidas paralelas. Entonces, vea, me voy a inventar, Ateneo, que es el fundador de Atenas. Nació de una familia así, cuando era chiquito se enfrentó a este dios y luego ganó esta guerra. Calígula nació de una familia así, cuando era chiquito se enfrentó a este dios y ganó esta guerra. Y entonces él hace eso con 20 grandes héroes romanos para demostrar que son lo mismo que los griegos. Cuando uno lee eso, uno lee el valor de la democracia, el valor de la guerra, el valor de la valentía, la familia, el gobierno. Uno aprende lo que eran los griegos y los romanos, la historia, qué fue Roma, cómo cayó Roma, cómo cayeron los griegos, a través de esa historia. Entonces, leyó lo más importante de la novela contemporánea para él. Leyó lo más importante de la historia antigua. Es como si hubiera leído una Wikipedia de historia de la humanidad. Como si hubiera leído Harari, Homo sapiens, ¿cierto? Se leyó la novela más importante de su momento y se leyó la explicación más importante de dónde viene la humanidad. Y el tercero que lee es El Paraíso Perdido, que eso ya no es ni novela ni historia, es poesía. Frankenstein, el autor del Paraíso Perdido es Milton. ¿Qué es El Paraíso Perdido? Un poema como de unos 100 o 200 años antes de esto, inglés, que recrea la caída de Lucifer. Entonces, ahí Frankenstein que aprende la relación entre lo divino y lo humano y la figura más importante para el catolicismo, que es el diablo, la representación de todo lo malo, que sin embargo viene de Dios, así como él es un monstruo que se cayó, pero en todo caso viene del humano. Entonces, él aprende teología, historia y literatura en un curso básico que le enseña a ser humano. Él habla así, es porque leyó que la gente habla así, porque escucha que la gente habla así.
porque escuchó que el arte existe y que la gente canta así. Entonces, lo que nos está diciendo la novela es, lo humano no es ser creado por Dios. Mi humanidad no viene por la como inserción del alma por un Dios sagrado. Lo humano viene de la sociedad que me cría. Un poquito la naturaleza tiene una poesía por ahí secreta que yo voy y escucho y luego la traduzco en literatura, como Clerval. Él fue criado por la poesía de la naturaleza. Pero el resto lo que me está diciendo aquí es que el ser humano se crea. Claro, esa parte bonita del libro, a mí me pareció muy chévere. Eso, que él se escondía y aprendió todo de esa familia. Ahí fue donde creció como ser humano, como sí. Aprendió a como leer, bueno. aprendió a escribir, le faltó hacer matemáticas, ¿no? Solo le faltó tener un libro de contaduría. A la mano pasaba a ver hacer las cosas. Hay algo muy importante y es el último tema, las pasiones y lo político. A veces uno hoy en día dice, tengo que hablar con cabeza fría. O por muchos años, por muchos siglos, el mito siempre fue, la mujer es muy pasional, cada 28 días está cambiando de emociones, su cuerpo algo le hace y le da histeria. Las mujeres no pueden controlar sus pasiones. El hombre, por su parte, siempre puede parar la emoción y ser neutro y transparente y ser racional. Y lo romántico me dice, no, 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 no. Hasta el hombre tiene una parte pasional que es importante a la hora de hacer política. Eso nos lo enseña Maquiavelo. Maquiavelo, que sucedió unos 200, 300 años antes, le dice a todos los antiguos clásicos, no, 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 esta gente no eran ni héroes, ni eran gente enviados por los dioses, ni gente muy racional. Esta gente entiende las pasiones. El buen gobernante, por eso él es muy famoso por la oración de el fin justifica los medios. Porque él dice, el fin político justifica el genocidio, la violencia, el totalitarismo, la negociación, porque uno está lidiando con personas que son humanas y que no lidian con la razón, lidian con las pasiones. Y entonces aquí hay una comprensión de que hay un componente político, un componente pasional en lo político. Frankenstein quiere convencer, el monstruo quiere convencer con argumentos a Frankenstein que él se merece una mujer. Pero así lo diga una y otra vez, el monstruo para y le dice, ya entendí, en algún momento tu ánimo estuvo dispuesto a creerme y ahora tu ánimo cambió. Recuerda volver al ánimo que me hizo que tú me creyeras. No es el argumento, es tu estado anímico. Y Frankenstein vive con un estado anímico supremamente horroroso pensando en su creación y es su estado anímico el que dice, no, 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 yo acabo con este proyecto y yo mato a toda esta cosa, ¿no? Entonces, también nos está diciendo, las sociedades requieren de las emociones. Botó todo lo que tenía, botó el mar, creo que, y tiró todo y acabó. Acabo y digo ya no más, en un ataque pasional. Los románticos nos están diciendo, de nuevo, no es la ciencia blanca, como desprovista, neutra de esto, sino es la pasión la que constituye sociedades. ¿Listo? Entonces, todo esto hace que Frankenstein sea un libro clásico. Tanto que aunque yo me lo haya leído 3 veces y sé que Frankenstein no es el monstruo, le digo Frankenstein al monstruo. Porque eso es lo que hace que sea un clásico. No, y el monstruo era Frankenstein. Sí, entonces, un clásico es un libro, lo decía por ahí Irene Vallejo, un libro que nadie lee y que todo el mundo sabe que va. Frankenstein, Drácula, el libro. Ya desde chiquito viendo eso, la literatura sí ha escuchado diferentes o sea, me parece interesante porque es un libro que no cree que ¿No lo conoce? Es como la Biblia. ¿Quién ha leído la Biblia? ¿Quién se ha sentado a leer la Biblia de pe a pa? Uno conoce fragmentos, pero la historia no se la sabe. Pero ¿cuál es el libro que más conocemos? La Biblia. Eso es un clásico. Entonces, el álgebra de Baldor. Y esa sí la hicimos.
O la Odisea y la Ilíada. ¿Quién se ha sentado a leer estos mamotretos? Nadie, pero todos sabemos de la guerra de Troya, sabemos de la Odisea. Pero no, El sí, sí, es pesado, es difícil de leer. Pero no, finalmente, quería decir algo de lo de Maquiavelo. Maquiavelo es el que se hizo el estudio cómo gobernar y cómo hacer lo que dice Álvaro y lo que se conoce la frase célebre de el fin justifica los medios. Pero no importa lo que haya que hacer con el fin de dominar y mantener el poder. Y él dice, al pueblo hay que saberlo manejar. Hay que decir como la zorra con toda el cuidado hasta ver si obtiene las uvas. Y si no es así, entonces con rigidez para someterlo y infundirle miedo y que sepa que uno es el que manda. Por el miedo obedece, por la emoción la gente actúa, es lo que me está diciendo esto. Sí. Frankenstein tiene buenas emociones. El mundo no le alimenta esas buenas emociones. Ahora el monstruo tiene malas emociones y el mundo está en riesgo por esas malas emociones. Se las alimentan, ¿no? Lo más bonito de Frankenstein es que además nos regaló, y con esto cierro, lo que llamamos tropos o tipos, como cosas recurrentes. ¿Cómo sabemos que venimos a ver una película de miedo? Rayos. Rayos, tormenta. ¿Se acuerdan de Emily Brontë? De Hombres Borrascosas. El árbol en la ventana raspando. Chun, chun, chun. Y lo dice, hay 3 veces rayos en todo el libro. Justo cuando lo crean hay rayos y hay tormenta. Desde ahí, rayos y tormentas. La idea del científico loco. Así como, voy a atracar a este monstruo. Antes no, es que no lo llaman científico, lo llaman filósofo natural. Él se inventa esa idea del científico loco. El romántico, que es investigador y viajero, no trabaja, no produce. Cuando él se va a casar y él dice, ay, tengo que crear este monstruo, pues él no le dice al papá, tengo que irme a crear este monstruo. Y le dice, papá, antes de sentarme a hacer una familia, yo necesito viajar y conocer el mundo. Efraín en la María. Antes de yo casarme con María, tengo que ir a Europa a conocer el mundo. ¿Por qué tu hijo vive en Toronto? Que dijo que antes de los 18 años tenía que Ya viene y viajar el mundo. Y ese es el tropos o el tipo del romántico. El adulto, yo me vuelvo adulto cuando me voy de la casa, viajo, descubro y vuelvo siendo un nuevo hombre. Me volví adulto. Efraín vuelve de Europa en la María siendo un hombre. Ella puede venir a administrar la finca. Si no va hasta allá y vuelve, no, él no se volvió humano. Tanto el tema que dice la Nanis que era bipolar y que es un tema psicológico, ¿en qué momento se divide esos tipos del terror y la psicología? O sea, la psiquis como esas películas que efectivamente ya quitan la sombra y eso, pero trabajan mucho la mente y el terror. Lo que pasa es que para esta época tampoco había el estudio a la mente. No había Freud. No había. No había Freud. Yo creo que eso surge con el psicoanálisis. Eso es. Em, Digo, porque ahí ya cambia, pero son más terroríficas. Yo creo que la enfermedad es sentido. Lo que pasa es que primero no se conocía, era una mujer histérica. sí, era el vientre Era un hombre poseído. poseído. O es que es una persona melancólica. Ajá. Sí, porque esas eran las descripciones, es que su marido era melancólico, o su marido era irascible. Pero realmente cuando entra uno a mirar y entra uno a analizar, pues hay muchos libros que hablan sobre la locura, sobre la psicosis, sobre las depresiones. Álvaro nos comentó en el Que eso para que la todos los libros y todas las novelas tenían una parte de alguien trastornado mentalmente. En el libro de la autopista de Lincoln, en el de Nieve, en el de todos. Siempre hay alguien loquito. Solo que para el romántico no es culpa del cerebro, no es un desbalance químico, no es un trastorno afectivo bipolar. Para el romántico es, pues que llovió.
Sí, el man está loco porque llovió. La naturaleza es reflejo del mundo interno. Por eso nunca vemos que Frankenstein y el monstruo compartan un paraje con sol. Nunca aparece de día, nunca se nos describe que están en un cuarto y hay árboles. No, está en una choza fea, es en el Polo Norte. ¿Sí? Entonces, para ellos, el mundo es reflejo del mundo interno. Cuando llega Freud y dice, ojo, de pronto hay una cosa llamada subconsciente, es que ahí empezamos a decir, ah, no, es que eso viene de adentro, no es de afuera. A mí me sorprende que Freud no haya tocado Frankenstein. Sí, no es famoso. Porque de pronto tendría, exacto, tendría la misma visión Sí, podría tener esa misma visión, claro. y se vuelve un tópico para las películas de Pero terror. Drácula también tiene como una connotación romántica cuando él se vuelve El próximo año le demos Drácula. La tiene tras unos encargos. Ah, ya. El próximo año le demos Todo lo que eso podría ser. Es una novela epistolar también. ¿Cuál? Drácula. Drácula es una novela epistolar. Yo tengo ganas leyendo Todo eso. Drácula. Porque con Drácula pasa lo mismo. Uno nunca ve a Drácula clavándole los dientes a nadie. En la novela uno nunca lo ve. Pero en Netflix sí, volviendo a la película, en Netflix tiene una versión de Drácula muy bacana, que es lo que es total, no que venga acá ni nada, sino es una película muy chévere. Claro, es que además nosotros somos producto del cine. A nosotros, ¿qué nos da miedo? ¿Sí? Cuando uno va a una película 3D, ¿qué es lo chévere del 3D? Que le botan a uno cosas. Somos visuales, nuestras emociones dependen de lo visual. Crecimos siempre con pantalla. Vivimos 1 año y medio viendo a la gente que amamos en pantallas. Esa gente tenía lo gráfico, tenían ciertas pinturas. Pues entonces, ¿qué les asusta? Los ruidos y las descripciones sombrías de un espíritu acongojado, encerrado en sus maquinaciones, perdido, esperando en el frío, etcétera, etcétera. ¿No? Nos habla de otra época que nosotros necesitamos. Hablando de las navidades perdidas, me hiciste acordar de los fantasmas de la Navidad. De las navidades. El espectro, el que arrastra las cadenas, Claro, imagínense ustedes que estuviéramos hablando de esto, pero no con estas luces, a luz de vela, y afuera una tormenta, pues estaríamos todos. Sí, sí. Tiene una casa Una casa antigua. Vamos a un bosque y Busquemos el castillo Barranquilla, ya Aquí vamos. ya nos apagamos todo. Me gusta que les haya gustado la novela. Yo por eso insistí, por eso yo dije, no vamos a votar por nada más. Es importante que leamos un clásico del cual todos creemos que sabemos, para que, y yo sí, y conforme yo lo leía, yo me imaginaba a ustedes, yo decía, esta gente debe estar diciendo, no es el libro. Álvaro mandó el PDF que no era. Sí, Sí. Me dice que no lea que a partir de la 45 y empieza uno, yo me salté todo eso, yo digo a Nana, yo ya no sé, le cae el título, Donde dice capítulo 1, yo no sé qué era, vuelvas a todas las cartas. y yo dije, no, pero Álvaro dijo que en el 45 y empieza el libro, uno que leímos este año de una literatura casi que hace 100 años de la señora, de Otelo, no. ¿Cuál fue? Orlando. Orlando de Virginia Woolf. Ese libro es un libro espectacular. Es una super novela. Orlando. ¿Qué? ¿Ya?